Bien, entonces seguimos, ¿ok? Entonces les decía que, digamos que ya una vez entendido el movimiento rectilíneo uniforme, eh, ya podemos empezar a hablar de una magnitud extra que es la aceleración. No se olviden que la aceleración es vectorial y que pueden existir aceleraciones positivas y aceleraciones negativas. Entonces, por eso es que aquí se lo, digamos, se lo clasifica en dos, pero en realidad es lo mismo, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Lo único que hay que entender es que es acelerado cuando la aceleración es positiva y es retardado cuando la aceleración es negativa. Bien, una vez entendamos eso, entonces eh, nosotros partimos del hecho de que la aceleración yo la defino como variación de velocidad, ¿cierto? O sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre variación de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. No se olviden que esta aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado en el MKS y en centímetros sobre segundo al cuadrado en el CGS, ¿cierto? Una de las aceleraciones más importantes que nosotros conocemos es la aceleración de la gravedad. Esa aceleración pues me da otro tipo de movimiento que yo lo clasifico como un movimiento de caída libre, pero de eso vamos a hablar la próxima clase. Por ahora me voy a concentrar como mi sistema de referencia, como que si siempre estuviera trabajando sobre el eje X. Bien, entonces, si eso es cierto, que la aceleración es mi sistema de referencia, entonces para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, existen unas ecuaciones que son las llamadas ecuaciones del movimiento, que en la clase pasada se las demostré cómo salían cada una de ellas, ¿cierto? Y si lo quieren recordar, pues en Classroom están los videos de cómo salen esas ecuaciones, como para no volver a hacer esa demostración. Pero lo importante, yo les decía, es que ustedes entiendan y sepan manejar esas ecuaciones. ¿Cuáles serán esas ecuaciones? En definitiva, serán cuatro. Aquí está la tercera y está la primera, ¿cierto? De las cuatro que nosotros habíamos demostrado. Si quieren, yo se las recuerdo cuáles son esas cuatro ecuaciones. Si quieren, se las recuerdo, se las escribo, pues nomás, porque demostrarlas, pues ahí está la demostración hecha, ¿no? Entonces, se las voy a recordar, se las voy a escribir un poco más lento acá. Pues me dejen. Son las siguientes ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Existen dos para velocidad y dos para desplazamiento, ¿cierto? Dos para velocidad y dos para desplazamiento. Entonces, ¿cuáles serán las de velocidad? La primera, que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por la variación de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí la recuerdan esa? Sí, creo. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? ¿Cierto? Hay una segunda ecuación que me relaciona el desplazamiento y salía, pues ahí les recuerdo rápidamente de dónde salía, salía de demostrarla con la velocidad promedio, ¿cierto? La velocidad promedio, ya que era igual esa ecuación, x final menos x inicial, ¿cierto? Menos x inicial es igual a un medio, es igual a un medio de la velocidad, perdón, igual a un medio
de la velocidad final más la inicial más la velocidad inicial por el tiempo final. ¿Sí, no? Será mi segunda ecuación. Y me relaciona desplazamiento, velocidad y tiempo. Mi tercera ecuación era igual a ¿qué? La tercera ecuación era igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial, ¿cierto? Igual a ¿qué? A velocidad inicial por tiempo final más un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Y esa era mi tercera ecuación. ¿Sí, no? Y mi última ecuación me relaciona velocidad con aceleración, ya que es igual velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A 2 veces la aceleración por la variación de posición, o sea, por x final menos x inicial. 2 veces la aceleración es aquí, ¿no? Listo, esas son mis 4 ecuaciones que me gobiernan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas se las demostré, como les digo, ¿no? Pues no se las recité así como lo estoy haciendo hoy, porque pues ya lo había hecho en la clase pasada. Y si necesitan saber de cómo salen y de dónde salieron, pues los invito a ver el video que está colgado en Classroom de la clase pasada. Bien, entonces, esto es la base de lo que habíamos visto. Y con ello habíamos resuelto algunos problemas, ¿sí? Entonces, lo que hay, yo les decía, lo principal aquí para resolver problemas es que usted sepa identificar qué es lo que le están preguntando y sepa utilizar cualquiera de estas 4 ecuaciones para poder resolver lo que le están preguntando. Estas ecuaciones, pues yo les recomiendo que se las aprendan de memoria. Yo me las sé de memoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil si yo las tengo en la cabeza para poder aplicar a problemas. Y además, porque estas son las ecuaciones base de todos los movimientos que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, por eso es que en estas 4 ecuaciones sí necesito que se las aprendan. No se olviden que estas ecuaciones están para un sistema de referencia que es el eje X, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo estoy escribiendo aquí me estoy imaginando que me estoy moviendo sobre el eje X. Aquí está. Ok, entonces, nosotros debemos imaginarnos es que nosotros nos estamos moviendo siempre sobre el eje X. La próxima clase ya vamos a cambiar de sistema de referencia, es decir, voy a imaginar que me voy a mover sobre el eje, ¿cierto? Entonces, mi sistema de referencia es el eje X. Bien. Ok. Y con eso, entonces, yo les decía que nosotros ya podemos hablar de cómo se resuelven los problemas. Miren que aquí en la diapositiva, de las 4 ecuaciones que yo mencionaba ya, estas dos, ¿cuáles serían? Estas dos serían la tercera ecuación, solo que en esta paso el X inicial al otro lado, ¿cierto?
X final menos X inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y esta sería la primera ecuación, que es velocidad final menos inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Ahí están esas 4 ecuaciones. Y con ello, nosotros, pues lo que habíamos hecho era empezar como a solucionar problemas, ¿cierto? Pues aquí ya hay algunos problemas que habíamos solucionado. Por ejemplo, en la pista de despegue, después de 1 minuto 40 segundos de partir del reposo, un avión alcanza la rapidez de 600 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que hay que decir es, bueno, ¿qué me están dando? Entonces, me están dando un tiempo, ¿cierto? Que sería un tiempo final, y me están dando una velocidad inicial. ¿Dónde, profe? ¿Cuál velocidad inicial? Cuando me dicen del reposo, significa que la velocidad inicial es 0. Y aparte de eso, me están dando una velocidad. ¿Qué velocidad? De 600 metros sobre segundo. Profe, ¿pero por qué aquí dice rapidez? Ah, porque la están tomando como si fuera un valor positivo, solo es eso. Como me están diciendo qué distancia recorrió en ese tiempo, de las ecuaciones que yo tengo, ¿cuál me serviría? Pues de las 4 ecuaciones que yo tengo, perdón, que de hecho las voy a copiar de acá y las voy a pegar acá. Y las voy a pegar acá con ustedes. Entonces voy a intentar pegarlas aquí. De esas 4 ecuaciones que yo tengo acá, ¿cómo o cuál me serviría a mí para resolver mi problema? Entonces, miren, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando qué distancia recorrió, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ah, bueno, la fácil sería utilizar la segunda, que me relaciona la distancia, la tercera, que me relaciona la distancia, incluso podría con la cuarta, que me relaciona la distancia, despejándola de aquí. Pero entonces, ¿uno cuál utilizaría? Pues yo les decía, hay que aplicar el principio de mínima acción o el principio de la pereza. ¿Cuál es el principio de mínima acción? Tratar de hacer lo menos posible. Entonces, ubico, ¿qué tengo? Tengo tiempo, ¿cierto? Y tengo velocidad final y velocidad inicial. Entonces, yo con la segunda ecuación podría hacerlo perfectamente. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? 0. Listo. ¿Cuál es la velocidad final? 600. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Y cuál es el tiempo final? 1 minuto 40 segundos que pasado a, a minutos o a segundos, como lo quiera, pues ya lo podría relacionar. Solo que aquí me lo están pidiendo o las respuestas me las dan en kilómetros. Entonces lo que habría que hacer es pasar estos 600 metros sobre segundo a kilómetros a kilómetros hora y este tiempo a horas para poder cancelar las horas y que me dé la respuesta. En este caso me dice que las respuestas son 30 kilómetros. Ok, hasta ahí, chicos. Profe, una cosa. Cuéntame. ¿Okay? Sí. Sino que dice usted que cambiara a kilómetros hora ahí, ¿no? Pero yo no vería la necesidad de cambiarlo a kilómetros hora, sino dejarlo en kilómetros por segundo, porque de todos modos se van a calcular ahí. Ah, muy bien. Sí, es buena la observación. Sí, igual como se van a ir, digamos, se va a ir el tiempo, no importa en qué unidades esté, ¿no? Pero sí necesito pasar esos metros a kilómetros. No es que necesite, es por el efecto de que las respuestas me las dan así, pero
Pero digamos, en un problema abierto, tú puedes dejarlo como quieras, ¿cierto? ¿Sí está claro, Alexander? Sí, pero Listo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Sobre cómo aplicar eso? Chicos, Sebastián Ortega, ¿sí me vas entendiendo o no? Y vas recordando, ¿no? Porque pues la idea es como ir recordando, ¿no? Sebastián, ¿no me escuchas, Sebastián? Sebastián, ¿no me escuchas? María Fernanda, ¿sí me escuchas? María Fernanda, Sí, profe. ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Me vas entendiendo o no? Sí, ¿Tú ya hiciste las actividades, María Fernanda? de esos ejercicios todavía no, profe, no los empiezo. ¿Qué has hecho? Cuéntame. El preinforme, el informe y los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, pero aún me faltan los de acelerado. ¿Y de vectores los hiciste? No, profe, esos todavía no. Bien. Entonces, digamos que eso es lo que hemos hecho hasta el momento. O sea, no hemos hecho más tampoco. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar en este momento, digamos, de dónde yo preparo las clases como para que si ustedes no me entienden a mí, pues obviamente, pues tienen el libro guía. María Fernanda, ¿sabes cuál es el libro guía o no? María Fernanda, ¿Cómo me dijo, profe? que si conoces cuál es el libro guía, No. ¿no? Y es importante que lo conozcan, ¿no? El libro guía que yo sigo es el libro de Serway, ¿sí? Ese libro yo lo tengo en Classroom, es decir, en Classroom ustedes lo pueden consultar. Entonces, cualquier cosa, de donde yo les dejé los problemas, María Fernanda, de vectores, por ejemplo, o de movimiento acelerado. Ese es el libro guía. ¿Listo, María Fernanda? Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Ya, bien. Sí. Entonces, la idea es que pues empecemos a resolver problemas de ese libro, porque pues digamos que ya, de ahí más o menos es, digamos, la preparación y los ejemplos que yo saco, ¿sí? Entonces quería compartirles, era problemas de ese libro. Por ejemplo, del tema que estamos hablando, un problema que está resuelto en ese libro, que se los estoy compartiendo ahí, es el siguiente. Dice, una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. La velocidad es constante en este caso. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros. ¿Cierto? El intervalo de tiempo que indica el cronómetro son 4 segundos. Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración, inmediatamente se me viene a la cabeza a mí que es cero. Si la aceleración es cero, pues puedo utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, que en realidad pues es simplemente variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento que está variando? 20 metros menos la posición inicial que sería cero. ¿Y cuál es la variación de tiempo? 4 segundos, porque el tiempo inicial sería cero. Hago esa división y obtengo que la velocidad, no se olviden las coordenadas, en el eje X es de 5 metros sobre segundo.
facilito, ¿cierto? Pero si ahora me preguntan si el corredor continúa moviendo el movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de transcurrir 10 segundos? En ese caso, lo que me preguntan es cuál es la posición final, que la podría encontrar despejándola de aquí. Entonces, como yo sé que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, entonces desplazamiento, este tiempo pasaría a multiplicar acá y me quedaría velocidad por tiempo. Aquí está, velocidad por tiempo. Y como delta X es X final menos X inicial, el X inicial pasaría al otro lado. En este caso, la posición inicial se hace 0, aquí está. La velocidad ya la había encontrado antes, que era 5, y el tiempo ahora es 10 segundos. Por tanto, la posición final a los 10 segundos serían 50 metros. Ese es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Donde la aceleración vale 0. Ok. Cuando ya aparece la aceleración, que de hecho aquí nuevamente está la definición, ¿cierto? Que es variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces ya cambian las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las 4 ecuaciones que yo les decía. ¿Y cuáles están? Miren, acá están resumidas. Se las muestro. Aquí están. Digamos que aquí también está la demostración. Si no quieren ver el video y quieren mejor leer el libro, pues aquí están cómo se las saca, ¿cierto? Y aquí están las ecuaciones. Miren, esta para mí es la tercera ecuación, etcétera, etcétera. Y acá abajo está el resumen. Aquí están las 4 ecuaciones. Si miran, aquí están resumidas las 4. 1, 2, 3, 4. Estas 4 ecuaciones, como les digo, o esta tablita 2.2, ¿cierto? Es bueno que se la aprendan de memoria, ya les digo, porque esa es la base de todos los movimientos que vamos a hacer de aquí en adelante. Esa es la base. Bien. Y en ese orden de ideas, entonces, podríamos resolver, por ejemplo, este ejercicio que ya tiene aceleración. Entonces dice, un jet aterriza en un portaaviones a 63 metros sobre segundo. Trabajémoslo en esas unidades. Si me dice que aterriza en un portaaviones a 63 metros sobre segundo, me dice, ¿cuál es su aceleración constante si se detiene 2 segundos después? Si se detiene 2 segundos debido a un cable de arresto que traba al jet y lo deja en reposo. Entonces, obviamente, me están preguntando por la aceleración. ¿Qué me dan? Me dan una velocidad y me dan un tiempo. Entonces, yo podría decir que la aceleración es velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O sea, velocidad final en X, como dice que llega al reposo, 0. Velocidad inicial en X, como dice que es 63 metros sobre segundo, pues la ubico aquí. Entonces sería 0 menos 63 metros sobre segundo. Tiempo final, 2 segundos. Y tiempo inicial, 0 segundos. Entonces 2 menos 0, 2. Entonces 63 entre 2. Aquí me da, bueno, aquí no está tan exacto, ¿no? Porque eso no da eso, pero bueno. ¿Cierto? Ok. Ok. Y la segunda pregunta me dice, si el jet toca el portaaviones en la posición inicial 0, ¿cuál es su posición final? ¿Cierto? Si el jet toca el portaaviones en la posición inicial 0, ¿cuál es su posición final? Entonces me dice que X final es igual a X inicial. Esta sería la segunda ecuación. Más un medio de la velocidad inicial más la final por el tiempo. ¿Cierto? ¿Y eso a qué sería igual? Entonces, ¿cuánto valdría la posición inicial?
Pues de ahí es donde empiezo a contar, 0. ¿Cuánto valdría la velocidad en X inicial? Pues ese fue el dato inicial que me dieron, 63 metros sobre segundo. ¿Cuánto valdría la inicial? La inicial valdría, perdón, la final valdría 0. ¿Y en cuánto se detuvo? En 2 segundos. O sea que eso llega a los 63 metros. Ok, chicos, entonces no es más que tratar de aplicar cada una de las ecuaciones, cada una de las ecuaciones que ustedes tienen e ir observando cuáles son los problemas que yo puedo ir resolviendo. Pues, por ejemplo, este problema es bastante interesante. Si quiero que lo resuelvan, pues no que lo resuelvan, que lo lean en su casa y que lo traten de entender, porque es bastante interesante. Entonces, lo hacen en su casita y si tienen algún problema que no entiendan de todo lo que dice aquí, pues lo comentamos la próxima clase antes de iniciar. Bueno, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Chicos. Profe, de eso es el taller que usted subió al Classroom, ¿cierto? Exactamente de eso es. Pero sí me entienden o no. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora, a ver, aquí hay alguien que me pregunta. Ah, no, que me responde. ¿No? María Fernanda dice que sí entiende. Bien. Joana Ardila, abre el micrófono, Joana, por favor. Joana. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Joana? Sí, sí, entiendo la parte de, sino que en esos ejercicios yo los abrí y hay una parte que está como borrosa, no sé qué pase. ¿Cuáles ejercicios no hablan? Los de movimiento rectilíneo, los últimos que subió. Ya. A ver, entonces revisamos esas tareas o qué para ver. Porque hasta ahí, digamos, es como el resumen de la clase ya. Hasta ahí hemos mirado. Los que no habían Sí, entendido, no habían estado antes, pues, o los que estaban antes también pueden dar fe que hasta ahí hemos mirado. Entonces, si quieren, podemos revisar ahorita las actividades que están pendientes para mirar qué es lo que vamos, qué es lo que están debiendo. ¿Quieren? Profe, Cuéntame. una cosita para lo que dice la compañera, pues si no alcanza a ver en el PDF, igual esos libros, esos ejercicios son sacados del libro de Serway que utiliza usted de guía, ¿cierto? Sí, señor, por eso. Entonces ahí los puede leer para que vea que sí, yo también no miraba, pero ya los miré en el libro de Sí, Serway y ya. esos, de hecho, lo que hice fue sacarles una captura de pantalla y pegarlos, nada más. O sea, están tal cual como están ahí. ¿Cierto? Que de hecho se los muestro acá. Ah, bueno. ¿Están mirando la pantalla o no? No, profe. ¿No? Bien, entonces, sí, o sea, esos están sacados del libro de Serway. Están sacados del libro de Serway y ahí los pueden consultar mejor. Pues, de hecho, solo era una captura de pantalla. Entonces, quisiera que revisáramos es las actividades que están pendientes. Miremos las fechas, si están bien o no están bien. Ok, entonces, a ver, abramos eso. Compartir pantalla. Y vamos a mirar eso. Entonces, abramos clase.
está. Física fundamental. Entonces, a ver, miremos. Está el taller de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fecha de entrega 2 de mayo. Eso es de los ejercicios que les dejé. De hecho, ya hay una persona que lo ha presentado aquí. ¿Cierto? ¿Sí están mirando la pantalla o no? Sí, Sí. profe. Sí, ¿no? ¿Está presente la persona que entregó el taller ya o no? ¿No? Bueno. Listo, entonces miren, el taller, lo que decía su compañera, pues yo no lo veo que esté oscuro. ¿Ole? ¿Cuáles problemas son los que no miras? Los últimos, profe. Los últimos. ¿A estos? ¿Están muy borrosos o qué? ¿Esos, chicos? Yo los veo bien. Bueno. Ok. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que pues se resuelvan. Aquí habían 17 ejercicios, creo, y me habían hecho la solicitud de solo entregar 10, ¿no? ¿O los van a entregar todos o qué? No, profe, solo los 10 dejé. Sí, ¿no? Hemos quedado en eso, 10. ¿Cuáles? Los que ustedes escojan. Bien. O sea que esta actividad no tiene ningún problema con ella, ¿cierto? Bueno. Siguiente actividad que estaba pendiente. Profe, Cuéntame. sino que yo no sabía que había que solucionar solo 10 y solucioné todas. ¿Ya No los hay ningún hiciste? problema no hay ningún problema que los ponga todos. No, pues No, solo me falta pasarlos a forma en el computador y ya, solo los tengo no, pues así en la... mejor si los hiciste todos, claro, mucho mejor. Sí, es que como le digo que la otra clase no puede asistir, entonces por eso no sabía que... Ya, bien, ¿no? Pero eso está muy bien que los hayas hecho todos. Listo. Aquí era lo otro que me preguntaba el compañero, que es el quiz del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues, ¿qué es el quiz? Pues nada, es llenar ese formato que está aquí, mira, ¿cierto? Y aquí pues nadie lo ha hecho todavía, pero tiene fecha 30 de abril, ¿no? Se vayan a descuidar en eso, porque pues si resuelven ese taller, ¿cómo? Profe, yo ya lo hice ese quiz. Pero ahí no está, mira. No sé, pues yo ya lo resolví. A ver, abrámoslo de pronto. Es que me llega. ¿Qué estaba fácil o difícil? Fácil. Mucho más fácil que esos problemas, ¿cierto? Sí, estaba fácil. Pero no está, chica. Hay otra chica que también dice en el chat que ya lo hizo, profe. Bueno, entonces ahora que salga con ustedes voy a revisar en los resultados que me envía esto. Puede ser que ahí ya esté. Bueno, Bueno. Bueno, profe. pero si ya lo hicieron, ¿ustedes tienen algún reporte de eso o no? Sí, eso llega algo al correo, profe. Eso, entonces, si ya lo hicieron, hagamos una cosa es que estas tareas tienen que darlas como entregadas ustedes, ¿no? Si saben cómo entregar tareas, sí, pues obvio. Ujú. Pues ustedes me suben un pantallazo del mensaje final que dice, ya resolviste este formulario, ¿quieres resolverlo otra vez? Pues usted le saca un pantallazo a eso y me envía eso. Lo coloca aquí aquí para poder Listo. entregar. Entonces aquí yo ya sé quién va entregando, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, listo, profe. Porque para mí ahí no ha entregado nadie todavía. Ah, ya. A ver. Bueno, listo, eso Bueno, referente profe. a este quiz. Y me deben otras dos actividades, también están programadas para el 30 de abril, que son los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, que estos sí eran ejercicios que ustedes consulten nomás era, ¿no?
los, los que ustedes quieran. 15 ejercicios, ¿cierto? Chicos, sí, ¿no? Y de hecho aquí Jimena Jojoa está. Sí, Jimena, sí estoy, profe. ya has Sí, entregado tú, ¿no? sí, Eran 15 ejercicios, los que ustedes quieran, ¿cierto? sí, profe. Listo, esa era la requisito. Entonces, para aquellos que no hayan entregado, son 15 ejercicios, los que sean, pero que digamos que la condición sea que sean de movimiento rectilíneo uniforme. Nada. Entonces, los consultan, los hacen, lo que sea. Pues yo les recomiendo que los hagan, pero pues ahí como ustedes quieran. Y hay un taller adicional que es el taller de vectores, que este sí son solo 5 ejercicios asignados del libro de Serway. Esos 5 ejercicios, yo se los dije cuáles eran del capítulo de vectores y también hay 6 personas que lo han presentado. Listo, esas son las actividades. No se olviden de las fechas. Aquí están las fechas del 30 de abril. O sea, máximo tienen que entregar eso el 30 de abril. Entonces, eso es ya la próxima semana. Entonces, porfa, no se descuiden de eso. Bueno. Listo, chicos. Se me va a desconectar otra vez la clase, la sesión de Zoom. Falta menos de un minuto. ¿Es necesario que nos volvamos a conectar o ya queda todo claro? Abran los micrófonos todos para que me contesten, porfa. Tienen menos de un minuto. Ya, profe. ¿Listo? Sí, profe, ya. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Listo, entonces, cualquier cosa, pues me están Profe, una preguntando. cosita. Cuéntame, antes de que se te No se vaya a olvidar de subir las notas del quiz y que si le puedo preguntar que cuando suba las tareas me puede revisar a ver si aparece. Listo, con mucho gusto, por WhatsApp. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si se corta, pues disculpad y muchas gracias.